Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde vamos a abordar contenidos muy interesantes de lenguaje y literatura, en este caso del nivel de noveno grado. La unidad número 6 se llama el teatro existencialista. La semana 1 de la unidad 6 incluye los contenidos del teatro existencialista, definición, características, autores y obras y la representación teatral. Así es que vamos a compartir con ustedes a continuación algunas actividades que van a consolidar estos contenidos. Iniciamos con las actividades de anticipación. Leemos el texto La señora en su balcón, escrito por Elena Garro. Ahí tenemos el texto que ustedes perfectamente lo pueden leer posteriormente. Sobre este texto, este extracto de este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. A. ¿Por qué Julio se siente cansado de su rutina diaria? Está cansado porque su vida es una repetición monótona y sin sentido. La misma oficina, las mismas calles, los mismos gestos, para él es un infierno. Siguiente pregunta. ¿Qué representa el deseo de Julio de realizar un viaje verdadero? Representa su anhelo de escapar de la rutina, encontrar libertad, novedad, un propósito y vivir auténticamente lejos de la monotonía. Literal C. ¿Cuál es el mensaje o la crítica que el autor transmite a través de los diálogos entre Julio y Clara? El autor critica la monotonía y la alienación de la vida moderna, mostrando la angustia de Julio por la rutina frente a la resignación de Clara y cuestionando la efectividad de la evasión como solución a los problemas existenciales. Continuamos con las actividades de construcción, el teatro existencialista. Vamos a leer un poco sobre esto. El teatro es considerado existencialista cuando se interesa por la condición humana. Tiene su origen en la corriente filosófica también denominada existencialista que surge a mediados del siglo XIX en Europa, pero cuyo reconocimiento a nivel mundial no llega sino hasta mediados del siglo XX. En cierto modo, esta corriente filosófica surge a partir del decadentismo, corriente literaria y filosófica que buscaba evadir la realidad que se vivía diariamente. A finales del siglo XIX, el existencialismo cobró mayor fuerza y destronó al decadentismo. Prieto Prinien, en su artículo Las tres edades del existencialismo, lo divide en tres edades distintas de gran relevancia en la historia del pensamiento europeo. Y ahí tenemos un poco sobre lo que es esta actividad o este periodo de tiempo del siglo XIX, el siglo XX y el teatro existencialista. A partir de ahí se nos presentan algunas características del existencialismo. La existencia se antepone a la realidad, la angustia ante la vida se apodera del individuo, la realidad es un mundo sin sentido, totalmente absurdo, el hombre busca encontrarse y comprenderse a sí mismo, muestra el conflicto individual y colectivo entre el bien y el mal, cuestiona valores y costumbres, presenta elementos simbólicos sobre la vida. ¿Cuáles son los autores y obras teatrales de Europa y Latinoamérica? Tenemos a Miguel de Unamuno, Niebla 1914, algunas de sus obras. Jean-Paul Sartre, Las moscas 1943 y A puerta cerrada en el 45. Simone de Beauvoir, Las bocas inútiles en 1957. Albert Camus, Los gustos en el 49 y Calígula en el 45. Samuel Beckett, Esperando a Godot en el 52. Álvaro Menéndez Leal, Luz negra en el 62. Elena Garro, La señora en su balcón, que es el texto que estamos compartiendo al inicio de este video en el 59. Jorgelina Cerritos, Al otro lado del mar en el 2017. A partir de ahí vamos a responder qué hechos históricos dieron origen a la corriente filosófica y al teatro existencialista, el decadentismo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Literal B. ¿De qué manera influenciaron las guerras mundiales y la lucha de clases en el surgimiento y expansión del existencialismo en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, la humanidad se encontraba buscando el sentido de la existencia misma, ya que las guerras mundiales habían destruido los valores morales y habían llenado de luto muchas vidas. Es por ello que las personas buscaban un pensamiento que les ayudara a repensar el sentido de la vida. Pregunta C. ¿De qué manera aborda el existencialismo la condición humana en el teatro? Coloca a la persona en el centro del pensamiento y de la realidad. Todo gira en torno a la condición humana, la existencia, la libertad. Pregunta D. ¿Cuáles son las implicaciones del existencialismo en la sociedad y en la forma de entender la existencia humana?
Cuestiona la autoridad y las normas, anima a las personas a no seguir ciegamente las reglas sociales o políticas y a crear sus propios valores. Libertad radical, afirma que estamos condenados a ser libres, es decir, no podemos evitar elegir y somos totalmente responsables de nuestra vida. Y luego continuamos con la representación teatral, donde la representación, el teatro es un espectáculo colectivo en el que intervienen varias personas para representar una obra dramática ante un público. El teatro es antiguo y se tienen registros de representaciones que se llevaban a cabo en la antigua Grecia, así como de estructuras arquitectónicas creadas para hacer representaciones teatrales. Y ahí tenemos algunos elementos de la representación teatral: el texto, la actuación, la escenografía, lujo, iluminación, vestuario, maquillaje, utilería, música y efectos especiales. Conversamos sobre los diferentes elementos que se deben tomar en consideración al hacer una representación teatral y aquí los hemos mencionado. Luego vamos con las actividades de consolidación. El texto es Calígula, que es uno de los que hemos visto anteriormente, que se presentan como muy determinantes en este corriente del existencialismo. Ahí tenemos la escena 4, los personajes que intervienen y los diálogos que realizan. Esta fue escrita por Albert Camus. Luego vamos a resolver: ¿cuál es la angustia que se ha apoderado de Calígula ante la vida? Calígula no se sentía bien consigo mismo ni con las cosas que poseía, lo cual le causaba insatisfacción en su vida. Pregunta B. Explicamos el significado de la siguiente frase: las cosas tal como son no me parecen satisfactorias. Calígula no soportaba su existencia y andaba en búsqueda de algo fuera de la realidad como la inmortalidad. Pregunta C. ¿Cómo actúa Helicón ante la realidad sin sentido de Calígula? Helicón escucha con mucha atención las ideas de Calígula y no lo juzga, sino que lo apoya sin escandalizarse por sus ideas descabelladas. Pregunta D. ¿Qué elementos simbólicos se presentan en el fragmento? La muerte, que representa la pérdida de la persona amada por Calígula, lo lleva a no encontrar satisfacción con nada. Dice que desea a la luna, que representa lo imposible de obtener, pero él la desea porque sabe que nadie más puede tenerla. Planificamos una representación teatral, los elementos que ésta debe contener. Al finalizar conversamos sobre las dificultades que nos presentaron en la planificación y aquí les doy un ejemplo. Planificación breve: la jaula de la rutina. Personaje: Julio, hombre cansado de la rutina. Clara, más resignada. Ambiente: un balcón. Atrezo: una taza de café, barandilla. El vestuario: ropa casual, trabajo que muestre cansancio, Julio. Ropa de casa para Clara. Trama: Julio se queja amargamente de su vida monótona y sueña con escapar. Clara le quita importancia, cuestionando su deseo de huida y la posibilidad de un escape real. La obra explora la frustración existencial. El desenlace: la rutina persiste. Las dificultades en la planificación: adaptar el texto, traducir los diálogos, acciones y expresiones escénicas. La actuación: lograr que los actores transmitan la profundidad emocional de los personajes. Los recursos: manejar limitaciones de presupuesto y espacio para crear el ambiente deseado. La coordinación: asegurar que todo el equipo, actores y técnicos trabajen de forma cohesionada y a tiempo. El impacto: que la obra conecte con el público y transmita el mensaje principal sobre la rutina y la búsqueda de sentido. Este es un ejemplo para que ustedes puedan aplicarlo, pero hay diferentes temas de realidad concreta, de situaciones como la falta de trabajo, como la dificultad económica que se experimenta en muchas familias, la emigración, la inseguridad, entre otras, que pudieran generar temas muy interesantes sobre los cuales se puede planificar esta representación teatral. Luego viene la actividad en casa: investigo las reglas ortográficas del uso de las mayúsculas y las escribo en mi cuaderno. Y aquí les presento lo más esencial: se usa mayúscula al inicio de un texto y después de un punto. Por ejemplo, me gusta leer, mañana compraré un libro. Ahí tenemos, después del punto, mañana, la primera letra es mayúscula. Otra forma de usar las mayúsculas: en nombres propios de personas, animales, lugares, ciudades, países, ríos, etc. Por ejemplo, Ana, Toby, París, El Salvador, Río Lempa. Después de que los signos de interrogación o exclamación, si con ellos se termina la frase. Por ejemplo, ¿llegaste bien? Avísame, por favor. En siglas y acrónicos, por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas, NASA. En los números romanos, ejemplo, siglo XXI, Juan Pablo II.
en la primera palabra del título de una obra, libro, película o canción, por ejemplo, 100 años de soledad, El Principito. Importante, los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año se escriben con minúscula, a menos que inicien una oración. Y de esta manera estaríamos completando las actividades de los contenidos de la semana 1, unidad 6 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de noveno grado, que también puede ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros porque aborda temas interesantes como el teatro existencialista, definición, características, autores y obras y la representación teatral. Saludos y bendiciones para todos y todas.